Buenas, ahora sí. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en la segunda jornada, estamos realmente muy pero muy contentos con lo que pasó en la primera. Los invitamos a todos a que puedan acercarse a los que están afuera para poder comenzar con la jornada del día de hoy, como siempre, agradeciéndoles a todos los que se acercaron. Vamos a tener oradores realmente muy interesantes. Vamos a contar, por ejemplo, con el CEO de La Liga de España. Vamos a tener contacto con Gianni Infantino cerca del mediodía. Vamos a hablar también de la MLS. Así que les recomiendo que se acerquen porque tenemos una jornada muy interesante. La dinámica va a ser muy parecida a la de ayer. Para los que no vinieron, les cuento. Vamos a tener a media mañana un coffee break para que ustedes puedan aprovechar para estirar un poco las piernas, para poder hacer networking, para estar en contacto con sus colegas. Va a haber al mediodía un break de 1 hora, bienvenido. En ese break ustedes van a tener la chance de ir al patio central donde hay unos food trucks para que ustedes puedan ahí comprar su almuerzo sin necesidad de dejar el predio. Y ya estamos listos entonces. ¿Queda alguna persona que esté afuera? Los invitamos a que se acerquen para poder empezar con el primer orador del día de hoy. Una persona muy experimentada que fue manager en Boca Juniors y luego emigró a Europa para convertirse en manager de la Fiorentina. Estamos hablando de Nicolás Burdizo, a quien recibimos con un fuerte aplauso, junto a Vicente Muglia, periodista de Olé, que lo va a entrevistar. Bienvenido, Nico. Vicente. ¿Cómo estás? Bueno, todo el auditorio está interesado en escucharlos. Bárbaro. Que lo disfruten. Bárbaro. Bueno, buen día a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que muy bien. Bueno, vamos a hacer el puntapié inicial de esta segunda jornada del Sports Summit de Olé. Y quería arrancar preguntándoles, veo muchos jóvenes, algunos quizá no sepan de esto que les voy a preguntar, si los que están presentes en la sala recuerdan el PC Fútbol, ese juego que estaba en la compu allá en la década del 90. ¿Se acuerdan algunos? Bien, bueno, hay gente grande también, muy bien. Bueno, yo jugaba al PC Fútbol, me acuerdo, en la compu me gustaba este juego, porque ahí en el PC Fútbol uno era todo, ¿no? Elegía un equipo determinado, había una variante que se llamaba PC Calcio, entonces podías elegir un equipo del fútbol italiano, y eras todo ahí, eras el entrenador del equipo porque elegías la táctica, diseñabas, elegías a los jugadores para el próximo partido. Eras el futbolista porque lo manejabas, ya sea con el teclado de la compu o también con el joystick, y jugabas. Eras el entrenador también, el presidente también de ese equipo que elegías. Tomabas decisiones, por ejemplo, no sé, tenías que remodelar el estadio. Eras el tesorero, manejabas las finanzas y también eras el director deportivo, el manager, que se encargaba de traer jugadores, de fichar. En el mercado de pases era el momento en el cual elegías a los jugadores en ese equipo. Yo me acuerdo que jugaba muchas veces, elegía a la Fiorentina por Batistuta, década del 90. Y claro, jugaba y después tenías la posibilidad de ganar y llegabas a avanzar y poder jugar alguna copa internacional y demás. Bueno, el señor que está acá, que me acompaña, que está acá conmigo, yo digo que cumplió el sueño de muchos de nosotros, de aquellos pibes, ¿no?, que jugaban en aquel momento en ese juego. ¿Por qué? Porque después de haber sido futbolista, Boca Juniors, la selección argentina, varios equipos del fútbol italiano, y una gran carrera como profesional, hoy cumple el rol justamente de director deportivo de la Fiorentina. Así que bueno, nos cumplió el sueño, ¿no?, de pasar de aquel jueguito a la realidad. Así que bueno, les pido un fuerte aplauso para Nico y empezamos con la charla. Gracias. Vamos a ver un video, un poquito de la actualidad, digamos, de la Fiore y arrancamos.
Bueno, muy bien. La Fiorentina, la actualidad. ¿Jugabas al PC Fútbol de chico o no? Bueno, antes que nada, buenos días a todos, gracias por la invitación. Conocí el juego, nunca fui de jugar demasiado, digamos, a los videojuegos, pero conocí el juego y conocía un poco la esencia del juego. Y digamos que como lo presentaste, la realidad es un poquito más diferente, ¿no? Sobre todo en lo que es la gestión técnica y el día a día, ¿no? Y la construcción del plantel. Después hay un montón de otras cosas que obviamente no entramos, que tienen otro tipo de áreas, ¿no? Como cuando hablas de la parte de infraestructura. Pero en el armado del plantel y en la gestión diaria, que son las cosas más importantes, seguramente hay una masa de trabajo muy, muy importante que al fin y al cabo es lo que después se lleva a mostrar dentro del equipo. ¿Qué es la Fiorentina hoy? ¿Qué tipo de club es, teniendo en cuenta que bueno, muchos lo conocimos en la Argentina por Batistuta y teníamos mucho conocimiento en ese momento, pero hoy, ¿cómo calificás a esta Fiorentina? Bueno, históricamente Fiorentina es un equipo que tiene... Yo no jugué en Fiorentina, jugué mucho en Italia, en Inter, Roma, Torino y Genoa, pero bueno, no jugué en Fiorentina, lo conozco bien. Es un equipo que históricamente tuvo un feeling muy interesante con los argentinos, ¿no? Desde la época de Pasarela, Bertoni, a Batistuta, que lo recordamos todos, a los últimos años, que han estado Gonzalo Rodríguez y algunos otros que han hecho bien, ¿no? Independientemente de este último mundial o de la esencia del argentino, el jugador argentino gusta muchísimo, en Italia, en todos lados. Estuvo bueno el video para que vean, por ejemplo, el centro deportivo, ¿no? Ese centro deportivo que pudieron ver es algo único en el mundo, lo estrenamos hace 2 meses. Nuestro presidente invirtió 115, 120 millones de euros en ese centro deportivo, que es único en el mundo. Yo recorro y voy a ver muchísimos centros y es difícil encontrar uno, ¿no? ¿Por qué digo el centro deportivo? El centro deportivo indica la ilusión y la ambición que tenemos de seguir creciendo, ¿no? El año pasado jugamos 2 finales, lamentablemente las perdimos, pero jugamos final europea y final de Copa Italia, terminamos en 8ª posición en el equipo, en el campeonato. La idea siempre, obviamente, es de mejorar año a año y es un desafío importante, respetando los parámetros económicos, teniendo que llevar al campo de juego, digamos, la necesidad de darle al entrenador las herramientas para que el equipo mejore y haga mejor año, ¿no? Yo empiezo mi 3er año en Fiorentina, creo que vamos por ese camino, es un trabajo difícil pero apasionante. Nico, recién hablaba del mercado de pases, mencionaba. En tu rol de director deportivo, ¿cuál es tu función? ¿Qué haces puntualmente ante un mercado de pases? Que por ahí es el momento que más trabajo se puede decir que tenés. Seguramente, digamos que el momento del mercado de pases es el momento que uno tiene que reflexionar durante el trabajo que hizo durante todo el año. Yo siempre digo que si durante el mercado de pases te pones o tenés que ver a jugadores, conocer a jugadores, quiere decir que los 8 o 9 meses anteriores hiciste mal tu trabajo. Vos o el área que trabaja para vos, que es el área de scouting en ese sentido, ¿no? Hay un seguimiento, hay un trabajo de achicar el margen de error, sobre todo de un seguimiento de jugadores. Parte todo de una base, de un principio que pide el entrenador, es decir, el entrenador tiene una manera de jugar, en base a esa manera de jugar hay unos principios futbolísticos que respetar y hay que buscar jugadores acorde a la idea del entrenador. Seguimos durante todo el año diferentes perfiles para, en el momento del mercado de pase, que son 2 ventanas, la más importante, que es la de verano, y la de invierno, tratar de retocar y de mejorar el equipo, cosa que no es fácil. Este año tuvimos, diferente a los años anteriores, muchas sesiones y muchas incorporaciones. ¿Con cuánta anticipación siguen a un futbolista que después terminan fichando? Es decir, hay un trabajo de scouting muy importante, imagino, pero digo, ¿tenés meses y meses de seguir atentamente a un futbolista? Sí, son muchos meses de trabajos, hay jugadores que seguramente los seguimos con más tiempo, hay jugadores que explotan y tenés poco tiempo para verlos, para analizarlos, tenés que tener tenés que arriesgar de otra manera al momento del fichaje. Sí, obviamente, sobre todo en mi matriz, que vengo del campo, ¿no? Vengo de la cancha, al jugador lo tengo que ver en campo. Difícilmente llega un jugador que no lo hemos visto en campo, o yo por lo menos, que soy el que en cierta manera tengo que dar la decisión final. Después hay obviamente excepciones, ¿no? Como jugadores extra conocidos que tienen una trayectoria que habla de por sí solo, que si no lo vimos sabemos en los niveles que estuvo jugando. Por ejemplo, en el último mercado de pases trajimos a 2 chicos argentinos, que son 2 situaciones de monitoreo
y de scouting diferente, ¿no? Porque un chico joven como Gino, que lo seguimos de hace 2 años casi, cuando empezó a debutar, cuando debutó, que ya yo trabajaba en Fiorentina, y el ejemplo de Lucas Beltrán, que fue un equipo diferente, que explotó los últimos 6 meses, ¿no? Con la llegada de Martín de Michelis. Son 2 situaciones, pero también 2 situaciones parecidas, con tiempos diferentes. ¿Puedes contar específicamente en el caso de Beltrán cómo fue ese proceso previo? Siempre digamos que seguimos a un jugador tenemos que entender también la actualidad, pero también la realidad. Es decir, qué posibilidad nosotros tenemos de ficharlo, qué apertura tiene el club de venderlo, qué coherencia hay en ir a buscar ese jugador, si nosotros podemos pagarlo o no, independientemente de que podamos hablar de que Fiorentina puede o no puede comprar, siempre hay que entender las dinámicas internas, porque si no, hacer un trabajo de 1 o 2 años por un jugador que es irreal para nuestros estándares es un trabajo, digamos, tirado a la basura. Y después también entender los momentos, ¿no? Es decir, me ha pasado con jugadores brasileños que, digamos, los hemos seguido y al momento de querer hacer un paso más, el jugador en un mes, 20 días, hace 4, 5, 6 goles, lo llaman a la selección, y ya deja de ser para nuestros niveles, para decirlo así. El caso de Lucas se dieron varias cosas juntas, se dieron nuestra necesidad primero, obviamente, de buscar un perfil futbolístico con esas características, con digamos, esa identidad que pueda darle al equipo algo que no teníamos el año pasado, ¿no? En esa búsqueda uno de los nombres era Lucas, en ese momento se abrieron varias situaciones, sobre todo de ventas nuestras, y se dio la posibilidad de buscar un jugador que tiene presente y que puede llegar a tener futuro, pero por sobre todas las cosas que nos da ahora lo que estamos necesitando. Así que fue una linda incorporación para nosotros, particularmente no solamente porque sea argentino, sino que porque todos los jugadores que llegan a Fiorentina tienen una grandísima carga de confianza de parte del club, ¿no? Eso lo aprendí estando en Fiorentina. Confiamos en las inversiones que hacemos, las sostenemos, tratamos de limar cualquier situación que pueda hacer que ellos no lleguen a dar el máximo y las respetamos. Después obviamente tenemos tiempos de espera como cualquier jugador, ¿no? Sí, recién decías que un jugador por ahí hace 4 o 5 goles en el momento de que están cerca de ficharlo y ya sube la cotización y se vuelve imposible. ¿Contra qué equipos o contra quién compite la Fiorentina en un mercado de pases? ¿Con los otros equipos italianos? ¿Con otras ligas? Bueno, en eso hay muchísimo de coherencia, de visión, pero por sobre todas las cosas de conocer los mercados, ¿no? El hecho de estar día a día y de vivir en este ambiente te genera muchísima experiencia. Hay una realidad, el fútbol no duerme nunca. Entonces tenés que estar todo el tiempo mirando y buscando. Creo que la parte del armado del plantel, esa parte más artesanal, ¿no? Es la parte más apasionante, junto con el entrenador, junto con el club. Creo que, digamos, en todo ese proceso es importante entender el trabajo de cada uno y es importante saber que hay ciertos parámetros que respetar, económicos, los objetivos, que son los objetivos que pone el presidente. En base a eso, el presidente con nosotros fue muy claro. La idea es mejorar año a año, ¿no? En base a eso, después los competidores son los que están. Los últimos campeonatos terminamos cerca en la liga de Roma, Lazio, Atalanta, Torino. Nuestra idea es mejorar obviamente año a año. No es fácil, te repito, porque así como están los competidores nacionales o italianos, están los competidores internacionales en Europa. Este año jugamos una competición europea donde hay equipos importantes como Aston Villa, Frankfurt, Lille, que son otros competidores a nivel europeo. Cuando uno va después a ver un poco el trabajo de los últimos años de estos equipos y el nuestro, hay una cierta, digamos, sinergia, ¿no? Los que te conocemos sabemos que sos un apasionado de esto, que te gusta mucho la función. Y una de las cosas que te gusta, que lo has dicho varias veces, es el trabajo en equipo. Digo, vos estás en permanente relación con el entrenador para tratar de satisfacer sus necesidades en cuanto al mercado de pases, pero también estás trabajando con el área de scouting, que son los que están observando, que están mirando. ¿Qué directivas por ahí les das a esos chicos, a ese personal, digamos, a la hora de la búsqueda de futbolistas, de
del seguimiento Bueno, al jugador. te faltó una parte, ¿no? Que es la parte del fútbol juvenil. Juvenil también, claro. Digamos, son las tres partes importantes dentro de una gestión deportiva, dentro de una construcción de una línea técnica dentro de un club, ¿no? Entonces el filtrado final de los jugadores, el otro día, por ejemplo, en el partido desafortunado que tuvimos con el Inter, que perdimos 4-0, la nota más interesante y más linda fue que debutó un chico de 18 años, Lorenzo Amatucci, que personalmente estaba esperando de hace mucho tiempo que debute, ¿no? Entonces fue un lindo regalo. Para el Air Scouting es muy simple. Digamos, nosotros tenemos 9 personas que trabajan en todo el mundo, divididos en diferentes áreas, como dije antes. Es simple entender que cada uno tiene su trabajo, es decir, antes de estar acá, de empezar acá, estaba hablando con el scout que hace solamente arqueros. Hay un scout que hace solamente arquero en todo el mundo, que es específico de arqueros, porque yo, si bien me gusta muchísimo el fútbol y estuve toda la vida al lado de arqueros dentro del campo de juego, no creo estar capacitado para ver cosas que alguien que estuvo en el arco y que hace ese tipo de trabajo lo sabe. Nosotros a los scouts le damos los principios de búsqueda, es decir, qué van a buscar ellos, no tanto en parámetros económicos, sino porque en eso nos delimita mucho la coherencia, es decir, no tiene ningún sentido que vayan a ver un partido de la alta competencia, que podría ser Real Madrid o Barcelona, cuando ciertas situaciones para nosotros son irreales. Lo más importante es que ellos identifiquen el perfil justo del entrenador, es decir, el entrenador tiene una manera de jugar y en base a esa manera de jugar necesita jugadores que puedan llevar adelante ese tipo de juego. En base a eso vamos a necesitar laterales con un cierto tipo, vamos a necesitar, en el caso de Lucas Beltrán, un centrodelantero con una cierta característica. Identificar eso, seguirlo, ver el crecimiento que han hecho y después ponerlos en la mesa, obviamente, dentro de un contexto de debate que después, al fin y al cabo, tengo que darme vuelta yo y darle al entrenador, junto con el director general, las posibilidades para el entrenador. En ese sentido, el entrenador tiene que ser claro con su pedido, ¿no? Claro. Es decir, qué necesita, qué tipo de marcador central necesita, qué tipo de volante, si es box to box o es un volante posicional, en base a dinámicas que se van dando año a año. De la misma manera, seguir el trabajo del sector juvenil, que estamos hablando de 6 categorías, casi 300 chicos, donde hay una inversión muy grande, y este año ya hicimos debutar a 2, ¿no? Es decir, 2 2004, que parece una estupidez en un país netamente formador de jugadores. En nuestros niveles, que hayan debutado 2 2004 es un logro importante, En los años anteriores se había dado poco y son 2 jugadores que pueden estar. Entonces, para nosotros año a año poner 1 o 2 jugadores del sector juvenil dentro del primer equipo nos ayuda muchísimo, no solo por la parte futbolística y demostrar el trabajo que se hizo, sino que también por las listas, ¿no? Todos los equipos en Europa tenemos un gran problema que son el armado de las listas, ¿no? No tenemos un número, incontable de jugadores para poner. Tenemos 25 jugadores y dentro de esos 25 jugadores de la lista tenemos que respetar ciertos parámetros de formación. Formación Italia, formación club, y no es fácil. Tuviste la experiencia antes de la Fiorentina de ser manager en Boca. A grandes rasgos, ¿podés explicar cuáles son las principales diferencias de lo que era tu trabajo en Boca y hoy en la Fiorentina? Mi trabajo en Boca y en Fiorentina es básicamente, la diferencia radica en que en Fiorentina estoy mucho más concentrado en la parte técnica, sea gestional, desde tener un diálogo y un confronto constante con el entrenador o con el primer equipo, con el coordinador de inferiores o con el chief scout o todo el área de scouting, dejando de lado ciertas cosas que a lo mejor en Boca tenía que hacer porque era mi trabajo justamente, que eran renovaciones o ciertas negociaciones, ¿no? Eso me da mucha más libertad, mucho más para enriquecerme más y para trabajar más en la parte donde puedo llegar a ser más fuerte, que es la parte técnica y la parte gestional, donde tiene que haber justamente una persona que pueda hablar constantemente con los jugadores, con el entrenador y conectar la parte dirigencial, ¿no? Del presidente y director general. Después, obviamente, dentro del contexto europeo argentino, cambia la tipología de clubes, ¿no? Allá son sociedades con un dueño y acá son clubes sociales, donde obviamente lo saben todos,
Hay un presidente, hay muchos dirigentes, hay agrupaciones, hay votaciones, y eso genera otro tipo de dinámicas, otro tipo de confrontación. Es decir, cuando nombrabas primero lo que era el juego, ¿no? Decías, bueno, hablar con el presidente, decirle que hay que comprar un jugador, eso es un paso importante. Una cosa es hablar con un presidente o convencer a un presidente que es dueño, y otra cosa es convencer a una junta directiva o a una dirigencia de una inversión. Son dos cosas completamente diferentes. Claro, eso desde tu lugar, ¿no?, de manager. Ahora, en cuanto al mercado de pases, también, ¿qué diferencias podés marcar en lo que es el mercado de pases en el fútbol argentino con el fútbol italiano? Bueno, son dos dinámicas de mercado, de compra, venta de jugadores completamente diferentes. Y no hablo solamente porque Boca, digamos, tenga un gap específico donde el jugador que en Boca estás pensando de fichar, también lo puede fichar un equipo grande de Europa, y ese jugador, digamos, es el que te hace mejorar el equipo. Sino que porque a nivel económico, digamos, en los últimos años han explotado también mercados nuevos. No hablo solamente por Arabia, que es del último tiempo, sino la MLS, ¿no? Hoy la MLS compra de una manera diferente a la que compraba 15 años atrás, busca jugadores de talento jóvenes, que es un poco también lo que buscamos nosotros. Entonces, delante de ciertas dinámicas se hace difícil. Argentina es un país mucho más vendedor que comprador, ¿no? Y lo que yo llamo en cierta manera el talento fresco, Argentina lo genera. Europa lo genera, lo empezó a generar, pero también lo puede comprar. Claro. En este mercado de pases puntualmente fueron noticias dos mercados emergentes. Por un lado la MLS, la llegada de Messi, por el otro lado la Liga Saudí con todos los jugadores importantes que han ido a Arabia para esta temporada. ¿En qué cambia eso para un equipo como Fiorentina, para un club como la Fiorentina, a la hora de contratar jugadores? ¿Lo dificultan algo? Saber que hay hoy obviamente una liga donde hay mucho dinero y donde atrae mucho a los futbolistas. ¿Cambian algo? ¿Cómo lo ven en Europa? Fiorentina normalmente es un equipo que tiene que estar preparado delante de cualquier situación, es decir, porque sabemos que hay jugadores que tienen ciertas ofertas que nosotros se hace difícil poder hacer frente, ¿no?, a ciertos números que se están manejando hoy. Mi trabajo básicamente consiste en estar preparado delante de cualquier situación que pueda llegar a pasar en cualquier momento. Y cuando digo cualquier situación, es decir, estar preparado para hacer una gran inversión, estar preparado para traer un jugador a préstamo, estar preparado para traer un jugador que puede ser una apuesta o para ir a lo seguro. Miramos de reojo, obviamente, todo lo que es el desarrollo del mercado árabe. Hoy nadie digamos, se sorprende si llega una oferta por algún jugador importante y puede ser un motivo de salida. Personalmente, y es un poco mi manera de sentir el fútbol, creo que hay una grande dosis de pasión en todo lo que hacemos en el fútbol, en el viejo continente, se puede decir de una manera, como se hace también acá en Sudamérica, y que hay muchos jugadores que siguen decidiendo por esa pasión, ¿no? Hay otro tipo de dinámica que mueven a los jugadores y bueno, hay que estar preparado. Creo que la palabra es expectante. Estoy expectante de ver cómo se desarrolla el mercado, sobre todo el árabe. El mercado del MLS es diferente, es un mercado que ha crecido de modo paulatino, no lo digo por la llegada de Lionel ahora, que la llegada de Lionel fue la frutilla del postre, ¿no?, a lo que es la liga, pero me tocaba a mí como jugador, me tocó ir a jugar en el año 2000-2001, me acuerdo bien, contra lo que hoy es Red Bull, que en ese momento se llamaba MetroStar, y era otro tipo de liga. Fueron construyendo sus estadios, fueron levantando el techo salarial, fueron respetando ciertas dinámicas y fueron creciendo con un producto que hoy es tentador. Estaba escuchando hace poco que estaba la posibilidad de que vengan a jugar Copa Libertadores, que sería ya otro paso sucesivo. Entonces creo que hay una línea diferente. Ninguna es mejor o peor, son dos cosas diferentes. Obviamente que nosotros tenemos que estar expectantes. Con respecto, ya para ir finalizando,
recién hablábamos de jugadores que uno ve, el perfil para incorporar. ¿Qué pasa en el caso de una salida de un futbolista de la Fiorentina? ¿Hay algún tipo de influencia, de injerencia tuya? Ahí no tenés nada que ver. Es una decisión de parte de si el jugador se quiere ir o si llega una oferta. La analiza la dirigencia, da el visto bueno o no el entrenador. ¿Vos ahí participás en algo? En todo lo que nombraste. Es todo, digamos, hay una parte grande que es la planificación, ¿no? La planificación. Y en la planificación es difícil muchas veces que el entrenador esté pensando en lo que puede llegar a pasar o el equipo que vamos a querer tener en un año o lo que puede llegar a ver. En esa planificación siempre se ponen ciertos nombres que, bueno, hay jugadores que van cumpliendo ciclos, hay jugadores que nosotros sabemos que pueden llegar a tener ofertas. Hemos rechazado ofertas por jugadores importantes, hemos rechazado ofertas importantes por jugadores importantes, porque dentro de nuestra planificación podíamos a eso, digamos, omitir esa venta. Y en otras situaciones hay momentos que se terminan y después hay situaciones, digamos, que no dependen de uno, que requieren de cierta preparación, ¿no? Normalmente Fiorentina es un equipo que tiene una fascinación también en todos los clubes grandes, ¿no? Para ir a ver. Es decir, es como que es un step sucesivo o anterior a un gran salto y eso hace que normalmente en nuestros partidos estén scouts, chief scout o directores de los mejores equipos del mundo. A nosotros nos hace trabajar de una manera diferente porque tenemos que trabajar en base a la preparación y a la planificación anterior. La última, Nico, imagino que cuando eras chico y jugabas al fútbol y jugabas a la pelota en la calle, soñabas con ser futbolista, lo lograste, llegaste a muchos lugares. ¿Qué pasaba si en aquel momento venía alguien y decía, el día que dejes de ser futbolista vas a ser manager? ¿Qué hubieras dicho? No lo hubiera entendido en ese momento. La primera vez que tuve el impacto con el manager, con el director deportivo, fue cuando llegué al Inter, que lo saludé antes de saludar al entrenador, que para mí la única figura que estaba era el entrenador, y me dijo, yo te traje, y yo confié en vos por esto y por esto. Entonces yo me quedé así, ¿y cuándo confiaste en mí? Y yo te seguí, te vi, seguí, y creo que vos tenés esto y tenés que mejorar esto. Ese fue el primer impacto que tuve, ¿no? Obviamente que siempre pasa y me sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Que el jugador tiene la necesidad de hablar con el entrenador, de entender qué es lo que quiere el entrenador y eso hace que muchas veces nosotros entremos en un segundo momento. Yo hice el camino un poco que hicimos mucho de lo que hacemos este trabajo, que me preparé toda la vida para ser entrenador y los últimos años me empecé a dar cuenta que no dependía un resultado solamente de una táctica, de una estrategia de partido o de un entrenamiento, sino que había un montón de situaciones generales que te llevaban a un resultado. Me empecé a preparar, a estudiar, a ver en base a eso y bueno, al momento de empezar dije, sé que donde empiece voy a seguir y empecé por la parte managerial, dirigencial, ejecutiva, entre comillas, que es apasionante. Bueno. Muy bueno. Muchas gracias, Nico. Para mí un placer participar de este Sports Summit de Olé y sin duda un gran placer haber podido ser el moderador de tu charla. La verdad que además de pasión tenés capacidad, conocimiento y creo que eso es lo más importante para cualquier cosa que uno quiera emprender, ¿no? Seguramente, sí. Es un país con mucha hambre de crecer en este rubro, ¿no? En este ámbito, en esta profesión. Yo digo que al fin y al cabo tiene que ser una profesión, o mejor dicho, una vocación, ¿no? Que uno los últimos años que juega, o no tenés que haber jugado al fútbol para hacer este trabajo. Hay muchísimos que no han jugado al fútbol y lo hacen con la misma pasión. Y yo creo que lo importante es entender que es una vocación, algo que realmente llevas adentro, te gusta y lo mejoras día a día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fuerte el aplauso entonces para Nicolás y para Vicente.